a comenzar con esta segunda clase de el aspecto de las plegarias del Shabbat, del día especial del día séptimo para Noágidas, del ciclo que hacemos de encuentros interactivos una vez por mes con el grupo Noágidas TV y el grupo Retorna, dirigidos por el estimado Shimon Sepúlveda. Agradezco a todos los alumnos, discípulos, participantes permanentes que hacen posible este espacio. Y a continuación, esta clase va a ser un poco a continuación de la anterior, que fue la primera parte del Shabbat, donde hablamos qué significa, cómo comienza, cuál es la aplicación para las personas que no son judías, cómo pueden acompañar y celebrar el séptimo día, cuáles son algunas costumbres y prácticas y rituales significativos, como el encendido de velas, la bendición de los hijos, lo que es el marcar el inicio del Shabbat a través de lo que se llama el acompañamiento del Kiddush, la celebración. Todo eso está en el YouTube, en el canal de YouTube de Noágidas TV, ya lo pueden ver. Hoy vamos a ver la segunda parte de esto, que va a incluir un poco algo más conceptual de qué significa el séptimo día a nivel universal, cuál es el vínculo, el nexo que hay entre todos los seres humanos y este día tan especial. Y también vamos a explicar paso a paso cuál es la costumbre sugerida para culminar el día sagrado. Sabemos que comienza el viernes con la puesta del sol, termina el sábado con la salida de las estrellas y hay una ceremonia de separación entre el día sagrado y los días comunes laborables, llamado Abdalá, separación, y vamos a ver cómo se puede practicar esto, de qué forma y cuál es la significancia. Vamos a comenzar en primer lugar con, ¿lo tenemos a punto? Sí. Hay un libro que es uno de los libros fundamentales, avanzados en realidad, donde se explican un poco la virtud de la persona noágida consciente y practicante. La persona noágida consciente y practicante, o sea, no aquellas personas que están en estado de precontemplación o que recién están saliendo de la idolatría y recién accediendo a lo que son los valores monoteístas, comenzando con los fundamentos de la fe, etcétera, etcétera, sino personas que ya están un poquito más avanzadas. Uno de los libros que más se sugieren es el libro de Rabino Klorfen, que yo tuve el placer de estar en contacto con él, uno de los grandes líderes de la generación, recientemente fallecido, que escribió este libro, El mundo del Ger. Ger no quiere decir converso al judaísmo, sino Ger quiere decir, como en el espíritu del versículo, Ger Toshav, ciudadano residente dentro del pueblo de Israel. Es el título de nobleza y de derechos adquiridos que la Torá establece para cualquier noágida practicante, cualquier persona de las naciones que abandone idolatría y empieza a cumplir estrictamente el código noágida, todos los preceptos con sus derivaciones, tiene derecho propio por ley de la Torá, y eso es lo que trae el texto de la Torá, de tener habitáculo en la tierra de Israel, y el pueblo de Israel tiene el deber de darle habitación y estadía, o sea, es como una especie de residente permanente dentro de la tierra de Israel. Este es un precepto bíblico que está y aparece en la Torá como el Ger Toshav, el ciudadano residente. Por eso el libro se llama El mundo del Ger, el ciudadano residente. No quiere decir que hay un deber de hacerlo, quiere decir que tiene el derecho de hacerlo. Dentro de la nación monoteísta, dentro de la tierra santa. Esta figura nombramos por término común Noágida, hijo de Noé, porque es el término que el Talmud lo describe así, simplemente porque en el transcurso de las generaciones esta ley que está en el versículo, está en el libro de Números y de Deuteronomio, no fue aplicable, puesto que el pueblo de Israel no estaba en la tierra de Israel, no había dominio sobre eso. Entonces, mal podía el pueblo de Israel dar cobijo a una persona que era noágida practicante cuando ellos mismos estaban exiliados de su tierra. Pero la figura está y la ley es eterna, y se está trabajando para que esto hoy en día vuelva a reactivarse con la figura ya formal de el noágida practicante, y volviendo a la tradición bíblica y a la práctica bíblica, al derecho bíblico de que todo noágida tenga un lugar de asilio y residencia para todos los monoteístas y que pueda vivir con el pueblo de Israel como todos monoteístas. Es por eso que el libro se llama El mundo del Ger. Explica la primera parte del libro, que es un libro muy sugerido, originalmente estuvo en inglés y en hebreo, después en español. Lo escribió junto con el rabino Katz, el rabino Klorfen. La traducción en español es algo deficiente, pero vamos a ir salvando la situación. Es un libro muy interesante, muy audaz,
muy audaz el libro, donde la primera parte toma ejemplos de la Torá, de ejemplos bíblicos y tanágicos, proféticos, de quienes fueron los noajidas practicantes, como la reina de Sheba, como Yitro, como Naamán, como otros más, y como los patriarcas también. Toda la época retrotrae, por decir una forma, el libro El Mundo del Ger, no solamente la ley noágida desde la destrucción del templo hacia adelante, sino principalmente atrás, buscando las raíces bíblicas del noágida practicante. Por eso el título del nombre. Dentro de eso hay un capítulo que se llama El Ger en Shabbat, o sea, el noágida practicante durante el Shabbat, y vamos a avanzar, vamos a hacer una pequeña lectura al respecto. Avancemos un poquito más, ahí tenemos, ahí está, hasta ahí. Entonces, comienza con lo que hace el libro, es en primer lugar dar fundamentos proféticos y de los profetas y de la Torá, como aquellas personas que no son judías tienen algún tipo de nexo y vínculo con el Shabbat. Sabemos que Dios dio el precepto del Shabbat en su completitud, es decir, la parte activa del Shabbat, recordar el día del Shabbat para santificarlo, consagrarlo. Y el otro precepto, abstenerse de tareas prohibidas en Shabbat. Esas tareas prohibidas tienen que ver con 800 a 1200 acciones específicas que tienen que ver con creatividad. Están muy bien explicadas en el libro Hemdat Yamim de Rabino Penheimer, el que quiera saber, pero son prácticas exclusivas para el pueblo de Israel. Para todas las naciones, el aspecto del Shabbat se vincula no en la parte pasiva, el abstenerse de tareas prohibidas, sino tampoco hay un deber de hacerlo, pero sí pueden acompañar en la parte activa, que es hacer del día de Shabbat un día especial, donde se lo recuerda como el día de la creación del universo, y que Dios en su poder guía y conduce a las criaturas. Y hay varios aspectos más del Shabbat activos, que eso sí hay vínculo con todas las personas del mundo. Y acá el Rabino Kornfeld lo que hace es traer fundamentos toránicos, digamos, bíblicos y, si quieren decir, toránicos y proféticos al respecto. Entonces, uno de los versículos que habla del noágida practicante, subrayo, el noágida practicante, no aquel que está empezando, sino aquella persona que ya, con una guía rabínica, con un grupo, después de varios años, dejó idolatría, estudia los fundamentos de la fe, estudia las leyes noágidas, o sea, en un nivel avanzado, no al principio. Dice así: y los Breanehag, los hijos de los extraños o ajenos, se refiere a aquellas personas que ya abandonaron la idolatría y están en aspecto monoteísta, quienes van con el Eterno. Estoy corrigiendo un poco la traducción porque, como dijimos, es deficiente. Van con el Eterno para servirlo y para amar el nombre del Señor, para ser sus sirvientes. Todos quienes cuidan que no sea profanado el Shabbat, etc. Los traeré a mi montaña santa y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus ofrendas ígneas que serán aceptables ante mi altar, porque será llamada mi casa, casa de oración para todos los pueblos, indicando que el noágida practicante en la época del Mashiach y en la época bíblica y toda época donde el pueblo de Israel tiene dominio y soberanía sobre la tierra santa, va a tener habitáculo y también va a poder traer las ofrendas, y que Dios va a aceptar esas ofrendas como regalo, indicando que están en un camino correcto y que son monoteístas practicantes, etcétera, etcétera. Avancemos un poquito al texto. Entonces, sabemos que el pueblo de Israel recibió las leyes de abstención de tareas prohibidas, o sea, la parte pasiva del Shabbat, al momento de 5 semanas antes de recibir propiamente el carácter de ser hijos de Israel. Sabemos que Dios creó seres humanos cuando asumen el pacto se los llama noágidas, hijos de Noé, a pesar que el pacto es para todos los seres humanos, pero está el noágida consciente que asume sobre sí los preceptos, la conciencia y los preceptos. Y el pueblo de Israel, o sea, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Israel, de Jacob, también tenían el carácter normativo legal de noágidas. De hecho, los patriarcas fueron noágidas, todos eran noágidas. La división entre dos roles de la humanidad, los noágidas y el pueblo de Israel, o sea, hijos de Noé y hijos de Israel, comenzó al pie del Sinai. Cuando Dios, al pie del Sinai, después de haber salido del pueblo de Israel de Egipto, toma al pueblo de Israel a una misión universal a perpetuidad, con diferentes normas, para ser sacerdotes por toda la humanidad a perpetuidad, todos juntos, con una serie de normas muy estrictas. Eso en la Torá está en el libro de Éxodo, capítulo 19.
5 semanas antes de ese evento, apenas el pueblo de Israel se emancipó de Egipto, ya recibieron sobre sí el precepto, diferentes preceptos, dado que ya estaban emancipados, eran hombres libres, tenían la posibilidad de hacer las prácticas pasivas del Shabbat, también las leyes civiles y otras cosas más. Es decir, que en el estatus, siendo noágidas todavía, antes de ser judíos, ya tenían vínculo con el Shabbat. Avanzamos un poquito más. Avanzamos un poquito más, acá hasta ahí está ahí. Dentro de, estoy diciendo un poquito solamente para marcar un poquito el tema. Cuando Dios entrega las tareas, las acciones pasivas, o sea, lo que el judío, el israelita tiene que abstenerse de Shabbat, y también habla de recordar el día de Shabbat para santificarlo, habla que el Shabbat es para todos los habitantes de la tierra de Israel, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, o sea, aquellos que no tenían, que no estaban emancipados, y el ger, el ciudadano residente dentro de tus portones, o sea, quien habita contigo, o sea, el monoteísta practicante, también tiene vínculo con el Shabbat, porque 6 días el Eterno creó los cielos y la tierra, el séptimo cesó la tarea creativa, indicando que aquellas personas que son tipificados, catalogados por la Torá como gerim, ger o gerim, se refiere a noágidas practicantes, que hay conciencia monoteísta absoluta de acuerdo a la Torá, pueden recordar el día del Shabbat para consagrarlo porque entienden la concepción monoteísta. Uno que todavía no está en ese nivel, entonces, ¿qué va a recordar si todavía no tiene la concepción monoteísta absoluta de la Torá? Simplemente porque todavía no estudió y no asumió sobre sí los 13 fundamentos de la fe, tal cual como lo establece Maimónides. Por eso, esto es un estadio avanzado, ¿no? Y todo el libro habla de noágidas practicantes avanzados, no recién iniciados. En ese caso, sí, se les puede sugerir, dado que esto no es un deber de hacerlo, sino que es una sugerencia de diferentes plegarias y prácticas para que puedan justamente recordar este día con diferentes acciones, meditaciones, plegarias, como vimos ya en la primera clase, vamos a seguir viendo ahora. Avanzamos un poquito más, lo que explica un poco del libro. Ahora vamos a ir al video, si Shimon es, los diferentes aspectos y cómo el pueblo de Israel tiene deber a perpetuidad todos de observar el día de Shabbat. La palabra observancia o no profanarlo, eso aplica a judíos, no a no judíos. Por eso es muy importante la terminología para ser precisos. La persona no ágida no tiene el deber de observar el Shabbat ni de no profanarlo, sino que son sugerencias para acompañar y celebrar, digamos, una jornada que sin duda es significativa porque recuerda la creación de Dios, la providencia divina y diferentes aspectos. Esto es. Y siempre definimos que israelita o hijo de Israel o hijo de Israel es aquella persona que nació documentadamente de madre judía o persona que culminó el proceso de conversión al judaísmo, o sea, de integración comunitaria ante un rabinato competente aceptado por todo el pueblo de Israel. Sin dudas, no hay ningún deber de hacerlo, de convertirse al pueblo de Israel. Si me preguntan a mí, no hace falta directamente, sino que una persona puede vivir toda su espiritualidad asumiendo la identidad que Dios le dio, que es la identidad de hijo de Noé, con todas sus leyes cumplidas, que son muchas, variadas y algunas también muy estrictas. Vamos a ver ahora un video, donde en el video vamos a explicar cómo culmina el Shabbat. Vimos en la clase pasada cómo comienza el Shabbat, marcando, dado que la idea es, el versículo nos dice, recuerden o consagren, separen el día de Shabbat, háganlo especial para que sea un día distintivo. Y explicamos que cuando la Torah habla de consagrar, sagrado, habla de separación, separar algo, un objeto separar, dedicarlo. El tiempo es como un continuado. Entonces, cuando yo marco con una acción determinada el principio de algo y marco el final, con eso lo estoy consagrando. Junto con las plegarias, en el encendido de velas, todo esto lo vimos en la clase pasada. Vamos a hablar ahora del final del Shabbat, cuando culmina el Shabbat y qué tipo de práctica sugerente se puede hacer para acompañar el Shabbat y que empezar la semana laborable, que comienza sábado con el anochecer, de una forma espiritual, significativa. Esto que vamos a explicar se puede hacer durante toda la noche, madrugada también, digamos, desde que salen las estrellas, porque no hace falta ver las estrellas para que salgan, ¿sí? Ahí está el horario.
Digo porque muchas veces se toman las palabras que aparecen en los libros clásicos, en la literatura rabínica clásica, y se lo replica erróneamente, literal. No hace falta salir a la noche a ver si hay estrellas, porque la ley rabínica tiene 2000 años, en tiempo que la medición del tiempo, del volumen, del espacio, era muy diferente hoy en día. Nadie sale a ver si hay estrellas o no estrellas, a pesar que el video educativamente sí se muestra eso, pero con solamente saber, fijarse en Google a qué hora sale, a qué hora culmina el anochecer, ya con eso alcanza. Esto lo marco porque toda la terminología clásica está formulada hace 2000 años. Hoy en día nadie se maneja con esa terminología, sino con calendarios prefijados, con aplicaciones que nos indican qué horario exacto es. No hace falta que sea exactamente ese horario, sino se puede hacer a partir de ese horario durante toda la noche y la madrugada, de la ceremonia de finalización del Shabbat. De eso vamos a hablar, de Abdalá. Algunas, antes de ver el video, algunas aclaraciones. La inmensa mayoría de ceremonias que ustedes van a encontrar en redes sociales de Abdalá no son aptas. Son principalmente producidas por grupos ajenos al mundo de la Torá, digamos, literalmente cristianos disfrazados. Entonces, no dejarse llevar por eso y menos participar, ni presencial ni online en eso. Esto en primer lugar. Segundo, no hay ningún deber de hacerlo, ni congregarse para hacerlo. Es una opción de que damos para que sepan cómo se puede hacer y que sea significativo y que tenga alguna razón. Sin dudas, también es válido que las personas no ajidas puedan participar, si es que así lo invitan, de la ceremonia de Abdalá que las familias, las personas o las comunidades judías auténticas realizan y pueden participar de esto y está muy bien, digamos. Es un permiso, se puede hacer. Sin embargo, no hay ningún deber de hacerlo, como dijimos. Vamos a ver el video y después vamos a mostrar elementos que también pueden utilizar para hacer la Abdalá. O sea, marcar con diferentes prácticas, principalmente son 4 elementos que vamos a utilizar. Vamos a explicar por qué estos elementos tienen una significación especial para el Noájida y cómo se hace. Bien, lo que voy a hacer es, primero todo, mostrar los elementos y de qué se trata esto. Después vamos a ver el video y después vamos a ver el Sidur, el libro de rezos, a ver cómo se hace. Y después de eso vamos a también dar espacio para que puedan preguntar y consultar lo que quieran del tema del Shabbat o el tema general también. Entonces, en primer lugar, como bien lo indica la Torá, todos los días comienzan con la puesta del sol y culminan al otro día, como dice el versículo en Génesis, y fue la noche, y fue el día, un día. Esto es muy importante y muy significativo, ya que el primer capítulo de Génesis nos habla de la creación de Dios y la creación, toda la creación, desde los cuerpos celestes, el tiempo y el espacio, los minerales, vegetales, animales, todos los seres, siempre son creaciones. Y una creación es algo parcial, y para llegar a su completitud y a su perfección tiene que unirse con lo opuesto. Por eso toda la creación Dios describe a toda su creación como pares, opuestos y complementarios. Siempre son dos y son opuestos y son complementarios. Día y noche. Y fue la noche y fue el día, un día. Para que haya un día tiene que haber 2 partes, noche y día, que son opuestos entre sí y juntos se unen. 12 horas de día, 12 horas de noche. Lo mismo el sol y la luna. Lo mismo el macho y la hembra. Lo mismo el varón y la mujer. Lo mismo el cielo y la tierra, lo mismo los peces y las aves. Y así diferentes pares duales complementarios. Es por eso que el día comienza con la puesta del sol, o sea, decir que Shabbat es sábado es un error. No, Shabbat es un día que comienza con el viernes con la puesta del sol. Obviamente que, dado que está marcado con la puesta del sol, va a variar de acuerdo a las estaciones del año, en diferentes lugares, ¿sí? Obviamente que en invierno, el punto máximo de invierno va a haber en diferentes países 10 horas de solares, y en verano va a haber aproximadamente 14 horas solares. Entonces la puesta del sol va a ser de acuerdo a como sea en esa semana. O sea, no va a ser un horario fijo, sino variable. Va a variar siempre 5 a 8 minutos de acuerdo a cada país, para más o para menos, ¿sí? Va variando, porque de acuerdo a la puesta del sol, y lo mismo la finalización del Shabbat, que
se calcula no con la puesta del sol del sábado, sino un poco más. Generalmente 42 minutos antes, 42 minutos después de 42 minutos después de la puesta del sol, para asegurarse que sea absolutamente de noche. Por eso se marca el tema conocido de que aparezcan en el cielo 3 estrellas de mediana dimensión. O sea, que esté tan oscuro, uno se pone el sol, pero todavía está claro el cielo. Después hay una transición de que no hay sol porque el sol se puso y todavía el cielo sigue claro. Después el cielo se empieza desde la perspectiva de la Tierra, se empieza a oscurecer, pasa de un celeste muy claro a turquesa, un azulino, después un azul más pronunciado hasta que llega a negro, oscuro, y después, digamos, en contraste aparecen las primeras estrellas que titilan y después las estrellas un poco más voluminosas que titilan. Eso es aproximadamente a 42 minutos después de la puesta del sol, a partir de ese momento y durante toda la noche. Entonces, para marcar el final del Shabbat que comienzan los días laborables, nos tenemos que retrotraer y el vínculo con los primeros seres humanos en los albores de la creación. Nos cuenta el Midrash algo muy lindo, de que el primer Shabbat de la historia, el primer hombre y la primera mujer los pasaron en el jardín del Edén. Pero a causa de su transgresión, la transgresión del primer hombre y de la primera mujer fue robaron. ¿Qué robaron? El árbol del conocimiento. Dios les prohibió tocar eso y robaron. Esa fue la transgresión. Por eso fueron sancionados a ser expulsados del jardín del Edén. Después, al final de su vida, retornaron, hicieron teshuvá, Dios los perdonó, etc. Pero básicamente estuvieron durante todo el Shabbat en el jardín del Edén y después fueron expulsados. Lo primero que hizo el primer ser humano fue generar fuego. La primera acción humana, el segundo valor agregado humano, el segundo fue el fuego. El primero fue la muerte. ¿Por qué? Porque a través de las transgresiones el alma del ser humano se desconectó de la raíz espiritual y trajo la muerte sobre sí mismo, como dice el versículo. De lo primero el primer valor agregado humano, lo primero que el ser humano creó fue la muerte de sí mismo. Segundo, el fuego. Estaba oscuro, dice Midrash, frotó 2 piedras y surgió el fuego. Es decir, que el encender fuego, y acá viene la primera llave, es la señal de que es sábado de la noche y el primer valor agregado humano. Es por eso que en la noche del sábado, en el anochecer, marcamos el final, así como lo hicimos en el Kiddush, en la consagración, al principio, el día más con la puesta del sol, marcamos el final encendiendo fuego. Se puede utilizar cualquier tipo de fuego, cualquier tipo de fósforo, cualquier tipo de luminaria. Se estila, no hace falta que sea esto, pero se estila una vela trenzada, porque la vela trenzada, lo explicamos también en la clase pasada, indica un poco, también alude al entrecruzamiento de energías entre bien y mal que el primer ser humano mezcló el concepto del bien y mal. Antes el mal, antes de la transgresión del primer hombre y de la primera mujer, el mal era una fuerza, un poder externo a él, y él introdujo el mal en sí mismo para que empiece la lucha entre bien y mal. Entonces, la vela entrelazada indica esa bien y mal, y el fuego indica la primera creación humana. Es por eso que está directamente vinculado a todos los seres humanos, no necesariamente al pueblo de Israel, sino a todos los seres humanos. Es por eso que uno de los elementos que vamos a utilizar va a ser el fuego. Se estila que al menos hacer que haya 2 luminarias, recordando que el primer hombre frotó 2 piedras y las encendió, digamos, y de ahí surgió el fuego. Por eso este tipo de velas que se pueden adquirir en cualquier Amazon, en cualquier lugar, o casa judaica, viene con diferentes mechas entrelazadas, pero si no, se toman 2 fósforos o 2 velas y se encienden. Y se recita un texto que lo vamos a ir viendo. Estoy mostrando los elementos para después mostrar el video y después mostrar en el libro el Sidur, el libro de rezos, cómo ha de hacerse. Esto es una forma. Esto lo muestro, lo voy a ir apagando por un tema de seguridad. Minuto. Ahí estamos. Minutito. Ahí estamos. Como dice el versículo, cuidarán mucho vuestras vidas, así que no quiero dejar encendido. Después vamos a... Esto que están viendo
que es la humareda que sale, ya vamos a explicar, hay una segula, una protección espiritual de oler esta humareda que sale, que es como un ketoret, como el incienso del templo, un recuerdo del incienso del templo, y trae muchas propiedades para especialmente el tema salud y ahuyentamiento de energías negativas. Algo muy práctico hacerlo, digamos, aromatizarse y oler este incienso, suerte de incienso que sale de apagar la vela de la Havdalah. Después tenemos una clásica copa con vino o jugo de uva. Habíamos explicado que el vino o jugo de uva es un líquido que también recuerda el valor agregado humano, que el vino no sale de la naturaleza solo, requiere una acción humana. Entonces servimos una copa de vino y también celebramos que comenzamos la nueva semana con éxito y con bendición. Esto después lo vamos a ver más en detalle. Después hay otro elemento más que es este adminículo, que incluye diferentes especies fragantes, que pueden ser secas como clavo de olor, uña, anís o algo similar, o pueden ser especies fragantes naturales, como flores, como la cáscara, la piel de algunas frutas, como maderas fragantes, cualquier elemento fragante o, en última instancia, algo artificial, ¿sí? Puede ser un perfume artificial. También tiene que ver con que el alma disfruta de esto y el alma disfruta de los buenos aromas, y el olfato es el único sentido que no está vinculado a ninguna transgresión. No hay ninguna transgresión que esté vinculada al olfato, es decir, que es un sentido que está directamente conectado con lo más elevado de la espiritualidad. Muchas veces hablamos que de los 5 sentidos hay 3 que hay que tener más cuidado y estar más advertidos porque tienen que ver con todas las transgresiones de la Torá: la vista, el tacto y el gusto. Hay 2 sentidos que son por naturaleza más conectados a lo espiritual más elevado: el oído, la música, el olfato, las fragancias. Es por eso que el mismo profeta Isaías nos habla de las cualidades y las características singulares del Mashiach, que dice ahí que va a juzgar de acuerdo a cómo huela. Va a oler, Beirijo, Hashem lo va a dotar de una capacidad fragante, una capacidad de aroma, no que es aromático, sino de olfato, olfativa, mejor dicho, tan potente que va a llegar a la esencia de cada caso y va a poder juzgar correctamente, especialmente a las naciones, como lo trae el profeta Isaías en todo el capítulo 10 y 11. Entonces, utilizamos estos elementos y después recitamos el texto propiamente de la Havdalah, que quiere decir separación, donde declaramos que Dios creó el mundo y marcó diferencias en la creación, día y noche, los 6 días de la creación, el día del Shabbat, la luz y la oscuridad, la conciencia y la libre elección. Y si algo comienza cuando sábado a la noche, es principalmente nuestro desafío con el mundo laboral, el mundo general, y cómo tenemos que activar nuestra libertad de elección, o sea, activar la luz versus la oscuridad. Y eso es un poco lo que marcamos en la ceremonia. Vamos a mostrar cómo es una ceremonia del pueblo de Israel, para que tengan una idea. Después vamos a mostrar la versión adaptada para noajidas, es muy similar. Y después vamos a mostrar las diferencias y después vamos a abrir los micrófonos para que puedan preguntar y consultar lo que quieran. Pero bueno, la idea es mostrar cómo es una auténtica ceremonia de Havdalah para el pueblo de Israel, con un deber determinado, y para los noajidas como un permiso de hacerlo también para marcar esta significancia. Adelante, Shimon. אמא, אני רואה כוכבים. איפה? הנה, תראי, ספרתי 3 כוכבים. זה אומר שיצא שבת, לא? אפשר להדליק את המחשב? עדיף לבדוק בלוח. כן, שבת יצא. אז אפשר להפעיל את המחשב? מיד אחרי הבדלה. בשביל להבדיל בין קדושת השבת לימות החול, אנו עורכים טקס הבדלה בצאת השבת. כשם שכיבדנו אותה בכניסתה בכוס יין לקידוש, ניפרד ממנה בכוס יין להבדלה. היי, אבא! Lo detenemos un minuto. יש שפע של ברכה על El video está escogido especialmente el idioma hebreo, justamente porque vamos a comenzar en el grupo Noajidas TV un curso especial de hebreo bíblico en diferentes dimensiones, para que en la primera instancia puedan, en 3 a 15 clases, todos, cualquier persona, sin ningún conocimiento, leer las letras en hebreo, tener acceso directo a lo que es
el idioma sagrado de la Torá, que puedan leer los salmos y también el propio texto de la Torá, de los profetas, en el idioma original absolutamente, en la lectura original, reconocer los caracteres y de eso desplegar las diferentes dimensiones de la letra, ya que es multifacética. El idioma sagrado, ver los formatos, las energías de cada una de las letras, conectar con esa energía, visualizar las letras y después, en una segunda instancia del curso, empezar a un poco también lo que es la sintaxis y también eventualmente las cantilaciones, como se canta en las sinagogas clásicas, la Haftará, la porción del profeta y la Torá. Todo esto lo vamos a ir viendo, es una actividad nueva que vamos a comenzar, por eso, para que se vayan acostumbrando al oído a cómo suena el hebreo, lo ponemos en hebreo. La primera parte del video, obviamente que es una dramatización, muestra a la madre, al niño que está buscando las estrellas en forma educativa, y la madre dice, sí, ahora terminó el Shabbat y vamos a hacer la ceremonia final. Obviamente que no hace falta literalmente buscar en el cielo las estrellas, sino uno, al saber el horario exacto, que generalmente va a ser 1 hora después de la puesta del sol, ya con eso alcanza. Para a partir de ese momento y durante toda la noche hacer la práctica del Abdalá, se junta la familia o eventualmente el pueblo de Israel en los templos, en las sinagogas, o las comunidades no ágidas, si se reúnen ese día también se puede hacer. Yo sé de varias comunidades no ágidas presenciales que hacen esto, que hacen esta ceremonia, se juntan y después proyectan películas y después hacen diferentes actividades sociales o educativas y aprovechan la finalización del Shabbat, pero de acuerdo a cada desarrollo comunitario o familiar o individual, se hace. Entonces, los elementos que vamos a ver en el video son exactamente los videos, al igual que mostramos al principio, se estila para mostrar abundancia y que Dios nos dé abundancia, es servir la copa de vino, ¿sí? Servirla de tal forma de que derrame un poco, no voy acá a derramar para no hacer chastres, pero que se derrame un poco sobre el plato, por eso utilizamos 2 tipos de plato para que cuando con cierto espesor, para que uno sirva el vino y derrame un poquito, mostrando abundancia, como era la regla en el templo de Jerusalén, que dice, no hay pobreza en el lugar de la riqueza, no hay pobreza en el lugar de la riqueza, no quiere invocar abundancia económica, tiene que mostrarle a Dios que no escatima, no retasea en los preceptos o en las prácticas. Cuando uno da con corazón contento y derrama incluso, Dios le da más, dice, mira, lo hace. Es como una buena señal para empezar la semana con esa onda, esa energía de abundancia, de alegría, y no con estrechez, sino no contrito, sino expandido, como fue todo el Shabbat expandido, comiendo agradablemente, con una plática agradable, con familiaridad, con amor entre la pareja y entre la familia, con salida con los amigos, y la naturaleza, todo lo que explicamos en la primera parte de la clase. Ahora vamos a ver el video puntualmente, las diferentes partes de la verdad, después vamos a mostrar en la pantalla lo correspondiente. Adelante. שבוע הבא. הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי אדוני, ויהי לי לישועה. ושפתי מים בששון ממעייני הישועה, לאדוני ישועה לעמך בכרתך סלע. אדוני צבאות עמנו משגב לנו, אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. אדוני יושיע מלך יעננו ביום קוראנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, כן תהיה לנו, כוס ישועות אשא. ושם אדוני יקרא, סברי מרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מיני בשמים. בכל שבת לאדם נשמה יתרה, ובמוצאי השבת היא מסתלקת ממנו. זו הסיבה שאנו מריחים בסמים בטקס ההבדלה, כדי לנחם את נפשנו על פרידתה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא מאורי האש. מברכים על האש במוצאי שבת, משום שרק כעת מותר להדליק או לכבות אש, מה שהיה אסור במשך כל השבת, וגם משום שעל פי המסורת היהודית, האש נבראה במוצאי שבת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול.
כוס ההבדלה הוא כוס של ברכה, ומנהגנו לטבול את הזרת בשיריות היין ולהעביר בעדינות על העיניים, בכדי להראות שאנו מחבבים את המצוות. שבוע טוב. Hasta ahí ahora vamos a explicar lo que vimos, que después si quieren lo pasamos de nuevo. Que lo que vimos fue los cuatro pasos en la Abdalá. La palabra Abdalá quiere decir separación. Recordando la creación del universo. Toda la idea es recordar a Dios como creador y conductor del universo y cómo Él creó la separación, la división de tareas. Que eso es lo que marca, y la complementación entre ambas. Esto es lo que marca Génesis 1 y lo que marca toda la línea de la Torá. La Torá y principalmente las leyes noágidas. Las leyes noágidas es unidad en la diversidad. Tiene que haber diversidad, donde cada persona individual, cada grupo nacional, étnico, tiene una función determinada, específica por el creador. Y no puede adulterar eso, porque estaría como una gran sinfonía que cada instrumento y cada grupo de instrumentos tiene su sentido y tiene su razón. Solamente el director de la orquesta sabe por qué puso cada uno. El sonido de cada elemento da a la armonía y a la orquesta toda la sinfonía total. Es decir, que la diversidad, la separación de roles, es un efecto no que surgió así, es un efecto buscado por Dios. Unidad en la diversidad, tiene que haber diversidad. La palabra Abdalá quiere decir separación. Celebramos que Dios hizo elementos separados para poder reunirse. Celebramos que hay un día sagrado y hay días laborables. Celebramos que hay varones y mujeres y se complementan. Celebramos que hay día y noche. Celebramos que hay luz y oscuridad. Celebramos que hay bien y mal, porque incluso el mal fue creado por Dios para que el ser humano pueda ejercer su libre elección y hacerse más meritorio. Justamente esa es la palabra Abdalá. La verdad que sí, separación. Y la separación no es mala, es buena. De hecho, Dios creó la separación. Lo primero que hizo Dios es separar. Justamente, la luz de la oscuridad, eso es lo primero que hizo. Y eso marcamos en la idea de la Abdalá, marcando que, y en cada aspecto de la Torá de los profetas y después de la historia inmensa del pueblo de Israel y de los noágidas practicantes, estuvo signada por esto. Dios, voy a traer cualquier ejemplo, Dios le dice a Noé, entra al arca, y después le dice, salí del arca. Hay momentos que hay que estar refugiado en el arca, como un Shabbat. Hay momentos que hay que salir del arca a desarrollar el mundo. Anda, te doy la bendición, pueblo en el mundo. Le dice a Noé cuando sale del arca. Por ejemplo, a Abraham le dice, vete de tu tierra, abandoná la idolatría, anda a la tierra que te mostraré. Y después Abraham y su hijo Isaac le dice, tienes que quedarte en la tierra de Israel. O sea, estas dos tendencias o actitudes o movimientos o actitudes están todo el tiempo interactuando. Entonces, la Abdalá nos marca la pauta de esto. Entonces, lo que vimos en el video fue básicamente que la parte práctica, ¿sí? Sirvió el vaso, puede ser cualquier copa, no hace falta que sea esta. Muestro esta porque es la que está en el video y la que usamos en mi casa, pero bueno, básicamente puede ser cualquier copa, sirve el vaso y recita la bendición, que después lo vamos a ver en el texto. Ahora vamos a mostrar el sidur. Todavía no, ¿quieres poner la punta, Shimon, el texto del sidur, del libro de rezos que siempre utilizamos? Recita la bendición: bendito eres tú, Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid, o en hebreo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagafen. Después recita la bendición sobre las especias fragantes, esto que ustedes vieron en el video, que fueron pasando a la familia el elemento de las especias fragantes, que puede ser cualquier elemento que emana, se puede hacer de cualquier forma. Y después, justamente, agradeciendo a Dios que bendito eres tú, Dios, Rey del universo, creador de las luces del fuego, como mostramos cuando encendimos acá la luminaria. Un minutito. Voy a mostrar lo que en el video hizo el actor. ¿Listo? El actor hizo este movimiento. Recitó el texto de la bendición. Por bendición entendemos la formulación de seis palabras y un final que va cambiando. Bendito eres tú, Dios, Rey del universo y creador de las luces del fuego. Y después de decir eso, vieron que todos los integrantes y él mismo plegó las uñas de tal forma de ver el reflejo de las velas en las uñas. Es una forma de tener provecho directo de las velas, pero no hace falta hacer eso, también se puede ver, solamente con eso alcanza.
Y después el texto de la Abdalá o de la separación, donde dice: bendito eres tú, Dios Rey del universo, quien establece una distinción entre el día y la noche, etcétera, etcétera. Bendito eres tú, Dios Rey del universo, que establece que consagra el Shabbat y establece la separación entre el Shabbat y los días laborables. Y después, lo que hizo él, a ver si se puede ver, fue con el mismo vino, bebió el vino, parte del vino, y con otro vino hizo esta acción, a ver si se ve. Apagó el fuego con el vino. Esto tiene una práctica, es una tradición del pueblo de Israel, tiene muchas significancias. Una de las principales significancias de eso es para que haya una semana de serenidad y tranquilidad. El fuego, el enojo, el fuego, la bronca, la furia, es una de las cualidades más despreciadas en la Torá y denostadas, y que nos advierte mucho a alejarnos en eso. Como dice el Zohar bien claro sobre el versículo: no enciendan fuego en todas sus carpas, en todas sus moradas durante el Shabbat, que se refiere a el fuego del enojo, que hay que alejarse del enojo, no solo del enojo en la familia, en general. Cuando hay gritos y esto, hay que ahuyentarse como si fuera que uno se ahuyenta de un fuego que lo va a calcinar. Entonces, apagar con el vino el fuego representa una semana de serenidad, que tengamos una semana de serenidad y tranquilidad mental, tan importante en nuestras épocas. Y para finalizar, vieron una tradición que se moja con los dedos y se coloca el vino en los párpados, no en el ojo, en los párpados, en la parte de afuera. Atención, no dañar la salud ocular. Eso también es una tradición para tener una visión clara, para que tengamos lucidez, claridad mental, poder discernir, tener lucidez, separando justamente una de las primeras cosas, igual que estudiamos que en las bendiciones matutinas agradecemos a Dios que Dios establece una distinción entre el día y la noche, que refiere a la libertad de capacidad de libre elección, poder discernir entre lo bueno y lo malo y activar nuestra libre albedrío, que es uno de los fundamentos del dispositivo moral que tenemos. El dispositivo moral es el alma, y el sistema espiritual, moral, son las leyes noágidas, y se activa a través de poder discernir la luz de la oscuridad como a través de la luz de la Torah. Justamente por eso así se llama nuestro centro de estudios. Vamos a mostrar ahora, esto es un poco la tradición, hay mucho más, pero vamos a mostrar ahora el texto del video y ya vamos a dar paso que puedan preguntar y consultar lo que quieran. Adelante, Shimon. En el Sidur, en el libro de rezos que ustedes siempre utilizan y todos utilizamos, hay muchos libros de rezos, obviamente. Tomamos uno solamente, que es el que está más difundido, el libro Bendiciendo la Altísima de Rabino Nazar Espinosa, pero podemos tomar, por ejemplo, en inglés todavía no está en español, el Brit Olam de Rabino Sharkey, o por ejemplo el de Rabino Miguel Kanievski, Sidur para Noágidas, o diferentes de Order, diferentes libros de rezos que más o menos todos tienen la misma estructura. En este libro, también, en esta parte hay como un texto también seleccionado para el almuerzo del Shabbat, lo pueden leer, no tiene gran detalle, por eso no lo avanzamos, pero bueno. Al finalizar el día séptimo, dice: después del atardecer, se recitan algunos versículos: Dios es mi salvación, invocando la salvación de Dios, salvación real, o sea, de los peligros inminentes que podemos tener, dado que generalmente culmina el día de cesamos trabajo, generalmente, sin que sea un deber, pero mucha gente lo hace. Y comenzamos la semana laboral y uno está a veces en los caminos, en los viajes, está en situación de peligro, entonces invocamos que Dios nos proteja. Básicamente, salvación de la Torah quiere decir protección física, real, no algo virtual, sino algo real, ¿sí? Avanzamos. Entonces, ahí está, bendición sobre el vino, se recita frente a la taza llena de vino o jugo de uva, como lo vimos: bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Después, bendición por especies dulces, ¿sí? La traducción acá es pues, especies fragantes, o especies dulces de comida, o especies dulces se puede decir sobre bocadillos que tengan aroma, como canela o cardamomo, o sobre especies. Bendición sobre el fuego, la que vimos: usar una vela de múltiples mechas, si es posible, una vela de 7 mechas, algunos hacen 7 mechas, en representación a cada una de las 7 leyes de Noé. Yo vi un grupo noágida que coordinamos acá en Buenos Aires, que hicimos como actividad, creación, formación de velas, ayuda con niños, hicimos adolescentes un curso de velas, cómo hacer velas, hicimos velas de diferentes colores y que se entrelazamos, y cada uno se llevó velas de cada uno de los colores y se utilizan en la Abdalá, así que es algo muy práctico también para hacerlo, divertido.
Y un minuto, subí un poquito. Ahí está. Entonces, y acá viene lo principal. Lo principal es, bendito eres tú, Señor Dios de los Rey del Universo, creador de las luces del fuego, como lo mostramos, y el texto de la Abdalá, propiamente dicho, de la separación. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, creador de la luz del fuego, que enseñó a Adán a hacer fuego, como explicamos, que tiene que ver con que el primer hombre apenas culminó el Shabbat en el Edén, frotó piedras, sacó fuego. ¿Y cómo supo? Dios le enseñó. Entonces, lo que celebramos sábado noche es que Dios nos da lucidez, conocimiento, no solamente conocimiento práctico de cómo trabajar, conocimiento para discernir entre el bien y el mal. La luz no es solamente luz física para poder alumbrar, es luz racional, emocional, mental y espiritual para poder discernir lo correcto de lo incorrecto. Eso celebramos con la vela. Que le enseñó a Adán cómo hacer fuego, que es la fuente de toda energía que permite al hombre hacer cambios en este mundo. Una de las funciones principales y propósitos que Dios puso en el ser humano, obviamente no ágida, como dice el versículo Isaías 45:18, Lo tohu bara la shevet yetzará. Dios no creó el mundo para que esté caótico, vacío y no civilizado, salvaje, sino para civilizar en ella a sus criaturas. El desarrollo de la civilización, el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la productividad es una tarea principal del no ágida, fundamental. Al menos que produzca lo que consume y al menos dañe menos de lo que favorece. Si pasa por la vida 80, 120 años y daña menos de lo que produce, ya ganamos. Es un piso muy básico, no crean. Porque esa es la función principal, desarrollar el mundo. Y el mundo es, no el mundo en general, es el metro cuadrado, la familia de uno, lo que tiene de uno, empezar a desplegarlo. Y eso, uno de los motores de eso es el fuego. El fuego también no solamente que es luz y calor, también es energía. Y todo funciona con energía, con luz y calor. El fuego como una simbología, como una metáfora de la luz por un lado, del calor por otro lado, de la vitalidad y de la energía por otro lado. Por eso se utiliza la vela. Entonces, de nuevo, creador de la luz del fuego, que le enseñó a Adán cómo hacer fuego, que es la fuente de toda energía que permite al hombre hacer cambios en este mundo. Bendito eres tú, Dios, nuestro Dios, Rey del Universo, que hace una distinción entre el séptimo día y los días de la semana. Entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones del mundo, que Israel tiene un rol específico en la creación, entre el judío y el no judío, que juntos son socios en unos objetivos santos. Para que todo el mundo conozca tu santo nombre, bendito eres tú eterno, que haces una distinción entre lo sagrado y lo profano. Amén. Es un texto sugerido. Otros libros traen otros textos en la misma línea, pero con diferentes detalles. Se dan cuenta siempre que en cada libro de rezos se extrae dentro de las fuentes clásicas el aspecto universal de las prácticas, y eso tiene un tinte justamente que es adaptable a todos. Así que hasta acá es la clase de hoy, la ceremonia de Shabbat. Ahora quedamos abiertos para preguntas, consultas y comentarios. De nuevo agradeciendo al grupo No Ágidas TV y al grupo Retorna que hicieron posible esta clase. Si quieren más clases como estas y que podamos concluir nuestro ciclo, especialmente que vamos a comenzar con el ciclo de las festividades bíblicas y cómo acompañarlas, celebrarlas, y después diferentes rezos y plegarias y prácticas para momentos que uno necesita, para pedir por salud, cómo se pide por salud, cómo se pide por economía y abundancia, cómo se pide por pareja, etcétera, etcétera, y otras prácticas ya tienen que ver con el ciclo de la vida, como el nacimiento, eventualmente la asunción de los preceptos cuando el adolescente ya tiene conciencia de esto, eventualmente el matrimonio, los ritos que tienen que ver con las prácticas que se pueden hacer cuando una persona fallece, y el duelo, etcétera, etcétera. Si quieren más de eso, es muy importante que ustedes apoyen nuestro emprendimiento enviando su generosa colaboración económica a el grupo Retorna y No Ágidas TV para que esto sea posible. Así que después Shimon les va a dejar todos los datos de cómo hacer su generosa colaboración tan importante para justamente permitirnos poder avanzar y continuar al respecto. Agradezco mucho a Shimon, que siempre está, como se dice, al pie del cañón, con los flyers, con la difusión y haciendo acá la producción del evento. Y ahora quedo a disposición de vuestras preguntas, consultas y comentarios. Es bueno dar
dar gracias al Eterno y cantar salmos a tu nombre altísimo, proclamar por la mañana tu bondad y tu fidelidad en las noches, con el instrumento de 10 cuerdas y con el arpa, con suave melodía de cítara, porque tú me has alegrado, oh Eterno, con tus obras. Cantaré con júbilo por los hechos de tus manos. Cuán grandes son tus obras, oh Eterno, muy profundos son tus pensamientos. El hombre ignorante no sabe y el necio no entiende esto. Aunque los malvados broten como la hierba y florezcan todos los malhechores, serán destruidos para siempre. Pero tú, oh Eterno, estás en lo alto para siempre, porque aquí tus enemigos son eterno. He aquí que perecerán, todos los malhechores serán dispersados, pero tú has exaltado mi fuerza como la del toro salvaje. Me has ungido con aceite fresco. Mis ojos han visto la caída de mis enemigos y mis oídos han escuchado la derrota de los malvados que se levantan contra mí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Plantados en la casa del Eterno, florecerán en los atrios de nuestro